Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy lo he logrado. Voy a hacer un unboxing porque ya sabéis que nunca soy capaz de hacerlos porque me puede el ansia y siempre abro las cosas antes de grabar un vídeo. Pero obviamente no nos vamos a quedar en el unboxing. Voy a desempaquetar el producto, lo voy a enseñar, os voy a decir para qué sirve y lo vamos a probar. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Aquí tenéis el producto que me acaba de llegar, ¿vale? Y me diréis, ¿pero para qué sirve eso? Pues mis vecinos lo van a agradecer muy mucho porque esto sirve para poder darle tralla a tu amplificador sin tener que ponerlo en un volumen alto. Yo me he encontrado un problema que nos hemos encontrado un montón de nosotros, que es que tengo un buen ampli de válvulas de 50 vatios, es un amplificador Mesa Boogie, que es un fabricante impresionante de amplificadores. Mesa Boogie no me paga por decir esto, lo pienso de verdad, y lo que os puedo decir es que en los directos este ampli se ha portado maravillosamente, pero siempre hay un problema con este tipo de amplificadores, que para que el rendimiento sea bueno y el sonido sea bueno, tienes que ponerles en un mínimo de volumen. Yo creo que a partir del 4,5 o 5 el volumen del ampli, las válvulas empiezan a hablar de verdad el idioma que saben hablar, y por debajo de esos niveles el ampli se queda un poco a medio gas. El problema que tengo yo aquí en casa es que el ampli no he podido subirlo jamás del 2, siempre lo he tenido en un 1 y algo, casi 2, y aún teniéndolo a 2, solamente en una ocasión, en los varios años que llevo viviendo aquí, que fácil, pues no sé cuántos años llevo viviendo aquí, pero 10 años por lo menos. Un vecino se me ha quejado en estos 10 años, una sola vez. O sea que agradezco a mis vecinos su comprensión y no haber tenido ningún problema con ellos en todo este tiempo, porque incluso esa vez que hubo una queja de un vecino, no fue una queja, o sea, no hubo una discusión ahí. Todos lo van a agradecer un poco más porque a pesar de que nunca se han quejado, yo comprendo que sobre todo en verano, cuando es imposible estar dentro de esta habitación sin abrir una ventana, de esta habitación sale mucho ruido, porque por muy bajo que intente tener el ampli, para que haya un mínimo de señal ya directamente tiene que salir en un volumen bastante alto. Y si estoy tocando encima de, por ejemplo, una base, un backing track, esa base también tiene que estar muy alta, ¿vale? La verdad es que yo también lo voy a agradecer, porque desde que dejé de tocar en grupos, que ya hace unos pocos años de esto, no he vuelto a escuchar mi ampli como él sabe sonar. Lo que me he comprado es literalmente un atenuador de esa salida. ¿En qué consiste esto? Pues es tan sencillo como que tiene un potenciómetro que voy regulando y entonces yo puedo subir el volumen de mi ampli, pero con el potenciómetro de este atenuador puedo mantener el volumen a raya y tenerlo a un volumen que vamos a llamar room friendly, ¿no? ¿Cómo? Amigable para la habitación. Voy a poder poner mi ampli a unos niveles potentes, a un volumen de 5 o incluso más, y voy a mantenerlo a raya con este cacharrito. Así que sin más preámbulos vamos a ver el cacharrito. El embalaje va a ser normal y corriente. Esto no es como cuando abres un producto de Apple, que es un embalaje maravilloso y tal. Bueno, a ver, a lo mejor me sorprendo, pero la caja de fuera, pues como cualquier otra caja. Sí soy capaz de abrirlo, que esa es otra. A little longer than a few minutes later. Vale, vamos a ver. Ahí está. Bueno, tenemos aquí un Quick Start Guide, que luego le echaremos un vistazo a ver si hay algo interesante que nos pueda contar, pero eso ya no lo haré en directo porque os importa un pimiento. Aquí lo tenemos. El cacharro tiene su peso, me lo imaginaba. Tiene que llevar un buen disipador. En efecto, estoy viendo que tiene un disipador bastante hermoso. Ahí no se va a poder apreciar, pero bueno, una caja muy sencilla, como vemos. Entonces, lo primero que vemos, que es muy interesante, es la entrada del amplificador, o digamos, de la salida. En el caso de mi ampli de 8 ohmios, nos iríamos al amp input de 8 ohmios de esta caja, ¿vale? Lo bueno que tenga 4, 8 y 16 es que lo hace muy compatible con muchos amplis y muchas pantallas. Luego desde ahí tenemos una salida que iría directamente a nuestro speaker, a nuestro altavoz. Tenemos también una salida de línea directa y luego tenemos una salida
de tipo XLR o de cable de micrófono, en vez de ser una salida de línea pura, nos saca una salida balanceada que sería muy similar a lo que estaría captando el micrófono dentro, o sea, en el propio cono. El hecho de utilizar esta salida no anula que por nuestro altavoz salga sonido, y eso es interesante porque podemos combinar. Y entonces podemos grabar en una pista la salida que nos da este aparatito y por otra pista perfectamente lo que tomemos con nuestro micrófono grabando directamente del cono. Vamos a probarlo de todos modos, ya os digo, así que vais a saber exactamente a lo que me estoy refiriendo. Muy versátil por lo que veo, se la ve muy robusta, pesa bastante, ya os digo, y se la ve bien acabada. Los potenciómetros, bueno, sin ser lo más fino del mundo, se los ve bien, no se los ve nada endebles. Se nota que está bien acabada la caja, muy sencillita pero muy bien acabada, ¿vale? Entonces el potenciómetro que a nosotros nos interesa es este, es el que nos va a permitir ir bajando el volumen que sale por nuestro altavoz. Este potenciómetro de línea lo que va a hacer es darle más o menos señal a la salida de línea, no a la salida del altavoz de la que acabamos de hablar, ¿vale? Sino a la salida de línea, que en este caso probablemente iría directamente a mi tarjeta de sonido, aunque yo francamente voy a probar, que seguro que me gusta más, la salida balanceada esta mediante cable Canon o XLR, que estoy convencido que me gustará más. Además tiene una ventaja: si veo que me gusta mucho capturar el sonido desde aquí, puedo grabar sin cascos, que quieras que no, lo prefiero, no nos vamos a engañar. Si me veis que de hoy en adelante sigo grabando con cascos, es que no me gustó esta salida mucho, pero bueno, luego cuando lo probemos os diré mis impresiones a ese respecto. Y poco más que decir, ya os digo, el nivel de salida de la salida de línea y nivel que atenuamos el sonido de nuestro speaker, ¿vale? Entonces yo cuando tenga esto enchufado voy bajando esta rueda y voy consiguiendo mantener a raya el volumen de mi altavoz. Y ahora, de cara a conectarlo, recordad, no utilicemos cables de audio normales para la salida de 4, 8, 16 ohmios de nuestro ampli. Utilizad siempre lo que se denomina speaker cable o cable de altavoz. Speaker cable. Que parece como el cable de audio, pero no lo es. Tiene más cobre, aguanta más tensión. Importante, si utilizáis otro tipo de cable, podéis cargaros algo. ¡No! Estas cosas valen poco dinero, no vale la pena el riesgo. Yo ahora mismo, del cabezal a mi pantalla, tengo un cable de este tipo y ahora necesito dos porque voy a tener esto en un punto intermedio, ¿vale? Vamos a montarlo y lo probamos. En mi caso tengo la disposición de la pantalla y el cabezal un poco extraña, porque tengo el cabezal aquí arriba, lo que sería mi amplificador, y mi altavoz lo tengo aquí abajo. He plantado el Buguera aquí, que por cierto, Buguera tampoco me paga nada por hablar de este cacharro, que lo sepáis, si es que estoy aquí regalando publicidad diestro y siniestro. Lo he dejado aquí para que respire bien. Esto que tiene 3 rejillas de ventilación, es un cacharro que tiene toda la pinta de que se va a calentar bastante, así que vamos a dejarle que respire. Yo creo que este va a ser su sitio definitivo. Entonces, lo dicho, del ampli estoy sacando la señal por 8 ohmios, ¿vale? Y en lugar de ir a la entrada del Mesa, voy a desenchufar mi cable de nuestra salida de 8 ohmios, entramos de nuevo por los 8 ohmios. Del output de 8 ohmios del Mesa Boogie al amp input de 8 ohmios. Y ahora con el otro cablecito que acabamos de comprar, enchufaríamos a la pantalla. Lo sacamos por speaker y lo enchufamos a la entrada correspondiente. Ahora que lo pienso, una cosa que se me ha olvidado comentaros es que este ampli se llama Mesa Boogie Express 550, que por cierto algún día le haré un análisis un poquito más a fondo, ¿vale? Y se llama así porque conmuta 50 vatios o 5 vatios, incluso 25 vatios, o sea, tiene que podemos trabajar con distinta potencia. Pero la realidad es que incluso poniéndolo a 5 vatios, este ampli suena un montón. Por lo menos de cara a los vecinos suena un montón. A mí me encanta cómo suena, ya sabéis, siempre a tope. Pero lo cierto es que, a pesar de que es conmutable a 5 vatios, lo he consultado con más gente que conoce este amplificador y todos coincidimos en lo mismo, que se supone que está conmutado a 5 vatios, pero aún así mete un volumen que alucinas. Bueno, ya lo tenemos enchufado. Nada más enchufarlo, ya noto que ha bajado mucho el volumen. Incluso aunque yo ponga al máximo esta rueda, ¿veis? Esta rueda, este potenciómetro de aquí, que es el SOAC, lo que va a hacer es bajar
nuestro nivel de salida hacia el altavoz, ¿vale? Lo voy a poner al máximo ahora. Ahora mismo yo estoy en limpio con el cacharro aplicado y ya ha bajado un montón el sonido. Sin embargo, suena bonito, o sea... Aunque me da la impresión de que como que no tiene suficiente volumen como para mover el altavoz en condiciones, pero suena muy bonito. Además, como no estoy sonando alto, me atrevo a pegarle cebollazos a las cuerdas, porque la realidad es que yo el volumen limpio lo suelo tener al 2 o al 3, ¿vale? Y ahí ya este ampli suena atronador. Voy a darle un poco más al máster, vamos a ponerlo en el 7 o en el 8 por lo menos. En la pastilla single suena muy bonito. Vamos a bajar un poco para ver que... Realmente lo hace de una manera bastante limpia y no considero que me esté coloreando mucho el sonido. O sea, en todo caso el que me lo está coloreando es un compresor que tengo aquí, que acabo de quitar. Me suena igual de bien que siempre en limpio. Yo donde lo quiero probar en condiciones es con chicha, que es donde lo echo de menos. Vamos a poner el canal con distorsión. Vale, ahora mismo suena muy bajito, pero es porque yo el canal con chicha siempre lo tengo muy bajito, como al 1 y pico, precisamente por lo que os he dicho, por los vecinos. Ahora mismo yo en ese 1 y pico ya estaría sonando mucho, y sin embargo ahora suenan más casi las cuerdas que el propio sonido, ¿vale? Y lo tengo al 80 el SOAC, ¿vale? Tiene del 1 al 100, pues lo tengo al 80. Si abro hasta el 100... Vamos a subir el máster a la mitad, más o menos. Y ahí esto es lo que mola, porque volumen bastante contenido. Yo ya tengo ese sonidazo motosierra de las válvulas. Hacía mucho tiempo que no escuchaba mi ampli sonando con esta garra, ¿vale? Nunca le subía de volumen lo suficiente como para que se excitara de verdad. Vamos a volver a la normalidad, que yo no soy nada fan de ese sonido. En mi caso, bastantes agudos, algunos medios y pocos graves. Y como veis, puedo bajarlo, pero la garra no la pierde. A ver, algo sí colorea el sonido, ¿eh? No suena igual que si no estuviera enchufado el cacharrito, pero me compensa mucho porque esto suena muy potente y sin embargo el volumen está muy abajo. No sé si en la grabación que estoy tomando lo vais a notar, porque obviamente lo tengo de tal manera que el micrófono no va a picar y voy a comprimir un poco el sonido, lo que nos va a maquillar lo que está ocurriendo de verdad en la habitación. Pero lo que sí os puedo decir es que estoy tocando un volumen muy normal. Podría estar en la hora de la siesta perfectamente.
¿Me molaría que estuviera sonando a todo volumen? Sí, pero como os he dicho, a mis vecinos no les molaría tanto, así que... para mí este cacharro pasa la prueba y no me arrepiento nada de habérmelo comprado. Estaba un poco dudando, no os voy a engañar. ¿En los limpios? No sé. Me da la impresión de que suena mejor. Patrañas. A lo mejor son ilusiones mías. Pero de verdad que sí que se nota que hay algo ahí en medio. Y poco más que añadir, nada más que es un muy buen cacharro. La verdad es que es muy baratito. Me ha costado 79 euros, o sea que cuesta unos 100 dólares. Este tipo de cacharros suele costar bastante más, 250, 300, incluso 500 en algunos casos. Y suelen ser más armatostes. Obviamente los caros hacen mejor su función, maquillan menos el sonido, pero la realidad es que este funciona de maravilla por el poco dinero que cuesta. No creo que nunca tenga que cambiarlo por otro mejor, francamente. Ahora queda una prueba más. Vamos a enchufar, en vez de por el micro, directamente por el buguera, por la salida balanceada, y a ver qué tal suena. Y como lo voy a escuchar después de haberlo grabado, pues luego al final os contaré cuál ha sido mi impresión al respecto. Lo tengo puesto el compresor para que no se me disparen los sonidos y luego no tener que volverme tan loco al mezclar, pero él sí que está coloreando. Este no colorea tanto. Lo que me mola es que puedo pegarle cebollazos y antes no le podía pegar estos meneos con la púa porque sonaba demasiado alto, hablando claro. Vamos a ponerle chicha. Sigo tocando con él y no se calienta el cacharro, una maravilla. Está frío incluso, ¿eh? Y hoy no hace frío en la calle, ya os digo. Bueno, pues concluyo diciendo que después de haber escuchado los audios como se me han grabado a través de la tarjeta de sonido, sigo reiterándome en que el cacharro es una maravilla. Totalmente recomendable. La salida balanceada la he probado y si bien es cierto que es suficientemente buena, no sé, no termina de convencerme si lo comparo con lo que toma mi micrófono. Y ya sabéis, si os gustan estos contenidos, se agradece algún like, echaos un comentario y si os apetece suscribiros para ver más cosas como esta y como otras muy diferentes, lo único que me queda deciros es, ale, sed buenos.